Muy buenas a todos, espero que se encuentren bien. El tema que vamos a tratar hoy es introducción a interacciones. Esta primera unidad pertenece a los cursos de tercer año, tanto de ciclo básico como de ciclo básico tecnológico, y bueno, otros cursos de educación media básica. Estamos en el área de física. Espero que este video pueda ser de provecho para aquellos estudiantes que tienen que comenzar a estudiar la parte de interacciones. Básicamente lo que tengo es una pequeña presentación. Voy a ir haciendo videos lo más cortos posibles para no extenderme. De manera que vamos a comenzar la parte de interacciones en esta oportunidad. Espero que puedan disfrutar del video. Yo les recomiendo tomar apuntes como si estuvieran en clase. Tomar una cuadernola y bueno, meter apuntes nomás. Cuando nosotros precisemos usar pizarrón, yo voy a activar un pequeño pizarrón. No sé si en este video va a ser necesario por ahora. Por ahora simplemente vamos a decantarnos por ver la presentación y la introducción a interacciones. La presentación sobre introducción a interacciones. Bueno, bien, vamos entonces a hablar de las interacciones. Las interacciones son un tema que nos va a ocupar la primera etapa de un curso de física básico como es el de tercer año. Bueno, hablemos de las interacciones, ¿sí? Comencemos hablando entonces de las interacciones. Entendamos la interacción como la acción mutua entre dos cuerpos. Vamos a ver que las fuerzas, que es el tema que nos va a ocupar, es justamente o deriva de la acción mutua de dos cuerpos. En esta diapositiva tenemos a 4 de los pensadores o científicos que en su momento, a lo largo de la historia, se fueron dedicando al tema del movimiento de los cuerpos, o estudiaron el movimiento de los cuerpos a lo largo de la historia. Podemos, si bien por supuesto que hay muchos más, y el estudio de los cuerpos arranca ya desde la época de la antigua Grecia, podemos venirnos un poquito a la modernidad y encontrarnos con Galileo Galilei, de quien, retomando el modelo de Nicolás Copérnico, heliocentrista, plantea el movimiento heliocentrista en base a sus observaciones, o Johannes Kepler, a través de las leyes de Kepler podemos describir el movimiento orbital de los cuerpos celestes. Tenemos a Isaac Newton, que es en realidad quien en este curso nos va a acompañar, digamos, ya que la mecánica que vamos a ver en este curso justamente es la mecánica clásica, la mecánica newtoniana. Y por último tenemos también a Albert Einstein, ya conocido, quien justamente llegó en los albores del siglo XX a complementar las teorías del modelo clásico newtoniano, logrando consolidar justamente un modelo que incluso pudiera sostenerse en condiciones extremas como velocidades cercanas a la de la luz o en campos gravitacionales muy intensos. El problema que tenemos, que no es un problema para los efectos de los estudios que vamos a hacer este año, pero el modelo newtoniano colapsa, se cae frente a condiciones extremas. Justamente Einstein, con su teoría de la relatividad general especial, primero la especial, luego la general, justamente viene a complementar todo esto y llevarlo a situaciones más extremas, poder estudiarlo en situaciones más extremas. Entonces, más allá de todo este repaso histórico, vamos a concentrarnos un poquito en qué es una interacción y específicamente qué es una fuerza, que es el primer motivo del curso de tercer año. Veamos entonces una introducción al concepto de fuerza. El concepto físico de fuerza se refiere justamente a una interacción, como acción mutua entre dos cuerpos. Hay algo que es muy importante, ¿no? Es correcto decir que se aplica a una fuerza, ¿sí? Uno a veces utiliza el lenguaje, algo hace fuerza, algo está fuerte. Bueno, justamente, el concepto de fuerza lo usamos para todo. En física siempre vamos a hablar de que es correcto decir que algo aplica una fuerza a otra cosa. Justamente, si hablamos de fuerza, hablamos de una interacción, y esto es algo muy importante. Como vamos a ver ahora en algunos GIFs, que vamos a ver a continuación, vamos a ver que siempre la fuerza implica necesariamente dos cuerpos.
Entonces, ¿cómo podemos reconocer que una fuerza está actuando? Arranquemos a definir el concepto de fuerza. Es importante. Entonces, vamos a ver algunas situaciones. Por ejemplo, si nos concentramos en la pelota que el jugador está pateando, vemos que la pelota cambia algo de la pelota. ¿Qué es lo que está cambiando? Uno podría decir, bueno, la pelota estaba quieta y de repente su estado de movimiento cambia. Pasa de tener velocidad 0 a tener una velocidad distinta de 0. Entonces, una primer causa de aplicar una fuerza sobre un cuerpo, en este caso el cuerpo del jugador aplica una fuerza sobre otro cuerpo que es la pelota, uno de los efectos de aplicar una fuerza es justamente el cambio de la velocidad. Hay un estado de movimiento de un cuerpo y al aplicar una fuerza ese estado de movimiento cambia. En este caso estaba quieto, comienza a moverse. En esta siguiente secuencia tenemos otro efecto evidente. Más allá del cambio de movimiento, en este caso es al revés, hay algo que se viene moviendo y al impactar contra, en esta prueba es una prueba, un crash test, ¿sí? Al impactar contra esa plataforma, no solo hay un cambio del estado de movimiento, viene con una velocidad y su velocidad final podría decirse 0, sino que también hay un efecto que es evidente, que es la deformación. En este caso una deformación plástica, no una deformación elástica, ¿sí? Una deformación elástica sería si el cuerpo pudiera, al rebotar hacia atrás, justamente podría volver a su estado original, ¿sí? En este caso es una deformación plástica. Entonces la deformación de los cuerpos es otro efecto evidente de una fuerza, de que una fuerza se está aplicando. Solo para ir observando, que vamos a ver en las próximas láminas, acá es curioso ver cómo hay dos cuerpos que se deforman. El cuerpo que está impactando, la camioneta, y la plataforma también sufre una deformación. Otro ejemplo, este también podría ser un ejemplo de deformación y de cambio de estado de velocidad. Ahí se produce una rotación y además una clara deformación. Y también, solo para ver un detallecito, un cambio de estado de velocidad, por más que la velocidad, en este caso estamos hablando de una velocidad de un movimiento circular, cuya velocidad circular sería constante, si bien no es exactamente circular, es elíptico y toda una cantidad de cosas, pero es un movimiento bastante circular. Bueno, justamente vemos que esa velocidad es constante, sin embargo hay algo que sí está cambiando de esa velocidad y es la dirección de la velocidad. Como vamos a ver más adelante, la velocidad es una magnitud vectorial y se define no solo por la cantidad de velocidad por su módulo, sino también por su dirección, y acá hay una dirección que está claramente cambiando. El cambio de una dirección en la velocidad es un cambio de velocidad y por tanto podemos asegurar que sobre este satélite que está orbitando alrededor de la Tierra también se está aplicando una fuerza. Entonces, en resumidas cuentas, y acá tomamos nota, una fuerza es un agente capaz de producir deformaciones y o cambios de velocidad en un cuerpo. En resumidas cuentas, entonces, eso es una fuerza. Es algo, ahí se refiere a un agente, pero es algo capaz de producir deformaciones o cambios de velocidad en un cuerpo. Esa es la definición, así que tomemos apuntes, ponemos pausa al video, vamos tomando apuntes de este detalle. Ahora vayamos a algo muy importante. Hoy, unas diapositivas atrás, cuando hablábamos de la camioneta que venía llegando en el crash, si se deformaba, les dije, observen algo, ¿no? Se deforma la camioneta y se deforma también la plataforma contra la que está impactando. En esta diapositiva ya hay arriba un spoiler de lo que vamos a hablar. Las fuerzas actúan de a pares. En esta imagen se puede ver cómo la pelota sufre una clara deformación. Además de la deformación se ve el cambio de velocidad. Pero además está bueno ver también cómo el pie del jugador también sufre como un cimbronazo, ¿no? Es decir, el jugador al patear, evidentemente, los receptores nerviosos de su pie dicen, ups, le pegué algo, le pegué a la pelota. Es decir, la pelota evidentemente le está haciendo fuerza al pie del jugador. No solo el pie del jugador le hace fuerza a la pelota, sino que la pelota también le hace fuerza al pie del jugador. Y acá viene esta frase, las fuerzas actúan de a pares. También esto va a desembocar en la tercera ley de Newton, esto también es un spoiler de lo que vamos a ver más adelante, de que justamente al actuar las fuerzas de a pares siempre va a haber una acción y una reacción.
En este caso la reacción es justamente eso que el jugador siente contra su pie. Él aplica una fuerza a la pelota, pero es evidente que la pelota aplica también una fuerza sobre su pie. Si no, él no sentiría la pelota, el impacto de la pelota contra su pie. Entonces podríamos resumirlo de esta forma. Hay un par de fuerzas aquí, hay un par acción-reacción. Por un lado, si miramos del lado de la pelota, vamos a representar las fuerzas con estas flechitas, que en realidad vamos a llamarles correctamente vectores. Sobre la pelota hay una flecha verde, un vector, la fuerza jugador-pelota, y por otro lado, sobre el pie, otro cuerpo distinto. Hay que separar esto, no es el mismo cuerpo, estamos hablando del pie por un lado y de la pelota por otro. Sobre la pelota ve una fuerza que el jugador le está haciendo, y por otro lado el pie ve una fuerza que la pelota le está haciendo, que es la fuerza que está señalada con un vector rojo, la fuerza pelota-jugador. Bueno, acá tenemos un amigo que no le emboca la pelota y como podemos ver su pie no cambia el estado de movimiento, ¿no? Tal vez en esta diapositiva se aprecia que el pie del jugador sufre una clarísima desaceleración, ¿sí? Queda ahí, no sigue de largo, y bueno, en este caso este jugador no se encuentra con la pelota y sigue de largo el pie, justamente no sufre un cambio de velocidad del pie, y esto es otra demostración, evidentemente que si el pie hubiese impactado en la pelota no seguiría hacia arriba, ¿sí? Entonces es evidente que la pelota le hace fuerza al pie del jugador también, y no solo la pelota recibe esa fuerza. Entonces, en resumidas cuentas, las fuerzas siempre actúan de a pares. De hecho, una fuerza es una magnitud física que describe las características de una interacción entre dos cuerpos. La fuerza es la medida de una interacción. Esto es muy importante, esto es fundamental. Las fuerzas siempre actúan de a pares. Y aquí aparece un concepto, el concepto de medida, justamente. Es un concepto que ya algunos manejamos de cursos anteriores de ciencia. Medir era aquello de comparar, determinar la propiedad de un cuerpo. Justamente, primer año, segundo año de los cursos básicos de ciencia, hablamos de la magnitud como la propiedad de un cuerpo que se puede medir. Bueno, en tercero podemos hacer más extensiva esa definición y hablar de que una magnitud es una propiedad de un cuerpo o de la interacción de dos cuerpos que se puede medir. Porque la fuerza es la medida de una interacción. Me está midiendo, me está determinando las características de la interacción de dos cuerpos, en este caso de una fuerza. Entonces, si hablamos de medir, arranquemos por lo más básico. ¿En qué se mide una fuerza? En el sistema internacional, el sistema MKS, la fuerza se mide en newtons, en honor justamente a Isaac Newton, que lo habíamos nombrado antes. Y para ir haciéndose de una idea, un newton es la fuerza necesaria, la fuerza que necesitamos para sostener en reposo un cuerpo de 0,100 kilogramos, es decir, de 100 gramos. Imagínense si tengo 100 gramos en mi mano, que es la décima parte de un kilogramo, la fuerza que tengo que hacer para sostener eso y que no se me caiga sería de 1 newton. Este instrumento es con el que vamos a medir la fuerza. Sabemos que la masa la medimos con una balanza, la temperatura la medimos con un termómetro, la fuerza la medimos con un dinamómetro o newtómetro. Se le dice dinamómetro porque en el sistema anterior al MKS, antes del año 1960 que se define el sistema internacional, justamente se utilizaba la dina como unidad de medida, entonces quedó el dinamómetro, quedó el concepto de dinamómetro. Sin embargo, hoy en día también le podemos llamar newtómetro, ya que justamente para medir una fuerza, la escala de este instrumento nos lo dan newtons. Y acá es muy importante definir el concepto, repasar el concepto de magnitud como aquella propiedad de un cuerpo que se puede medir, haciéndolo extensivo ahora, propiedad de un cuerpo de la interacción de dos cuerpos que se puede medir, todo aquello que yo pueda medir de un cuerpo o de un sistema es una magnitud, y justamente vamos a tener que este año separar las magnitudes. Había por allá aquello de magnitudes extensivas e intensivas que se daba en primero y segundo año en los cursos básicos de ciencias, se hablaba de las magnitudes extensivas e intensivas como una forma de clasificarlas. Ahora saquemos todas esas magnitudes y volvámoslas a clasificar en dos cajones distintos, en este caso en magnitudes escalares y vectoriales. Veamos la diferencia.
uno podría preguntarse, bueno, si yo mido una temperatura y tomo un vaso de agua, o sea, agarro un vaso de agua, pongo un termómetro y un estudiante o un científico dice, bueno, la temperatura en esta agua es de 28,4 grados. Uno se preguntará, ¿es información suficiente? Y bueno, sí, yo no preciso decir más nada. Basta con decir 28,4 grados para definir esa propiedad de ese sistema. Si yo tomo una mesa y digo el largo de esta mesa es 2,5 metros, una longitud de 2,5 metros, también es suficiente. No necesito decir más nada. Si el mismo vaso con agua lo pongo en una balanza y digo la masa total de este sistema, incluyendo el contenedor, incluyendo el vaso, es de, no sé, 400 gramos, es información suficiente, no necesito decir más nada. Ahora, supónganse un escenario, una situación del siguiente tipo. Una torre de control le pide a un avión su situación y el avión le dice voy a 70 millas en la hora. Evidentemente que no hay información suficiente para saber el estado. La torre de control le podrá preguntar, sí, pero 70 millas en la hora ¿hacia dónde? Hacia el norte, yendo desde Montevideo, hacia el sur, yendo desde Canelones. ¿Cómo viene la situación? No es información suficiente. Tengo que decir en qué dirección voy, desde dónde voy. Entonces ahí aparece el concepto de magnitud vectorial. No es suficiente con dar un valor, un escalar, sino que necesariamente tengo que dar más información. Tengo que decir no solo la cantidad, sino desde dónde, hacia dónde. Y acá justamente viene el concepto que vamos a desarrollar. Esto fue una explicación breve. En las siguientes diapositivas lo terminamos de definir, en estas diapositivas que voy a leer ahora, que dice que aquellas magnitudes para las cuales solo necesitamos un valor numérico para definirlas, es decir, un escalar, las llamamos magnitudes escalares. Y tenemos ejemplos: temperatura, masa y volumen. Solo con un número es suficiente para describirlas. Pero por otro lado también podemos definir otras, ¿sí? Las vectoriales. Para definir otras magnitudes necesitamos otras cuestiones. Desde dónde, el punto de aplicación, en qué dirección, en qué sentido, qué módulo o valor, y a estas las llamamos justamente vectoriales. Y hay muchos ejemplos: fuerza, velocidad, campo eléctrico, aceleración, todos los campos en realidad, la intensidad de campo no, pero los campos en general sí se representan con vectores, y así podríamos definir algunas otras. Entonces, para representar una fuerza, utilizamos este artefacto que, como les había adelantado, se llama vector, no se llama flecha, ¿no? Le decimos vector, y un vector justamente es, geométricamente hablando, para los profes de matemática que me puedan corregir, un vector es un segmento de recta orientado. Eso es un vector. Es un segmento de recta que tiene un punto de aplicación, pero es o hacia un lado o hacia el otro. Y de acá del vector se desprenden 4 partes fundamentales. La dirección, que es la recta sobre la cual el vector se apoya. Por ejemplo, una dirección puede ser vertical o una dirección puede ser horizontal. Pero claro, horizontal hacia la izquierda o hacia la derecha. Vertical hacia arriba o hacia abajo. Eso de hacia arriba o hacia abajo o hacia la izquierda o hacia la derecha es justamente el sentido, que es la otra propiedad. El punto de aplicación es desde dónde estoy aplicándolo, y el módulo es la cantidad. A mayor fuerza, el módulo, es decir, el largo del vector va a ser mayor, o a mayor velocidad, el largo del vector va a ser mayor, y si es menor, va a ser menor. Va a haber una proporcionalidad. ¿Sí? Eso se refiere al módulo, que es a la cantidad. Entonces, bien, podríamos comenzar con un ejercicio básico de representación de fuerzas. Este ejercicio nos dice: representa una fuerza sobre una pelota horizontal hacia la derecha, o sea, la fuerza horizontal hacia la derecha, y de 60 newton, utilizando alguna escala conveniente. Bien, entonces rápidamente dibujando. Esto está en modo pizarrón, no pretendan que esté hiper prolijo. Supongamos que tenemos una superficie, que tenemos una pelota, el pie de un jugador, que también lo voy a representar así sencillito, y el pie del jugador impacta contra la pelota. Evidentemente que
según la letra, lo que tenemos es una fuerza horizontal hacia la derecha, que es esto que estoy representando acá. Claro, si el pie del jugador, si la fuerza va hacia la derecha, el pie del jugador debería venir desde la izquierda. Bien, acá aparecen cosas notables del vector. El punto de aplicación, que es esto que tenemos acá. Aparece también la dirección, que es esto. En este caso es horizontal. Además, aparece también el sentido, porque es hacia la derecha. Pero tenemos el tema del módulo. Bueno, ¿de qué largo tengo que dibujar este vector? Ahí es la gran cuestión. ¿De qué largo tengo que dibujar el vector? Y bueno, en este caso me pide 60 newton. Y acá tenemos que utilizar lo mismo que en un mapa, una escala. Si en un mapa definimos que 1 centímetro de mi mapa son 200 kilómetros, bueno, ahora tenemos que definir una escala en papel. ¿Cuántos newton son cuántos centímetros? Entonces tenemos que buscar una escala que nos convenga. En este caso, la escala que probablemente nos pueda convenir en este caso para hacer 60 newton podría perfectamente ser que 10 newton sea 1 centímetro. De esta forma, el largo del vector dibujado con regla, este largo de vector dibujado con regla, serían 6 centímetros. Y por ahí terminaría. Ahora, claro, yo en papel no voy a hacer todo este dibujo. En papel lo que tendré que hacer, si me piden representar un vector por ahora, como mucho, dibujaré el cuerpo sobre el cual se está ejerciendo esa fuerza, en este caso la pelota, y dibujaré mi vector con regla, en este caso utilizando una escala adecuada. 60 newton, esta es la fuerza que se está aplicando. Esto, insisto, lo haremos con regla, midiéndolo y habiendo definido una escala que en este caso por conveniencia es 10 newton 1 centímetro. Bueno, estimados, muy bien entonces. En este pequeño video introductorio a fuerzas, donde se habló de las fuerzas, se habló de qué eran las fuerzas como agentes capaces de producir cambios de velocidad y deformaciones en los cuerpos. Entonces, para ya ir entrando en calor con este tema, vamos a plantear unos primeros ejercicios muy básicos. Esto que vamos a hacer a priori parece aburrido, pero nos va a permitir después poder analizar situaciones un poco más interesantes. Entonces vamos a arrancar con un repartido básico de fuerzas, que es el repartido preparado para tercer año. Bien, para acceder a los repartidos, más allá de la plataforma educativa en la que trabajen, según la institución varía la plataforma educativa, entonces mis materiales están publicados en forma genérica para todos los estudiantes. Están publicados en la página del docente. Para entrar a la página del docente pueden poner en Google profesor Crobeto, la primera página que les aparece. Ahí ingresan a la sección correspondiente a física. En física entramos a tercero en este caso, que es el curso que corresponde. Vamos a temas. Y dentro de temas tenemos los conceptos básicos, que ya los trabajamos en clase los primeros días, que básicamente es repaso de cifras significativas y todo eso. Y luego tenemos la parte de introducción a fuerzas. En la introducción a fuerzas van a tener acceso a la presentación que recién vimos y que estamos viendo, que vamos a seguir viendo en esa presentación, que es la presentación de clase, que la tienen por acá. Y además al repartido número 1, que si le dan descargar les va a aparecer, en su celular lo pueden también tener. El ejercicio 1 justamente habla de esto que acabamos de ver en el video, que dice: parte A representa una fuerza vertical hacia arriba de 10 newton, parte B representa una fuerza horizontal a la izquierda de 20 newton, parte C representa una fuerza cuya dirección forma un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal hacia arriba, 50 newton, y esta puede tener varias interpretaciones, pero bueno, a darle un poco al coco y tratar de hacer el ejercicio número 1, ¿sí?
Ya para la próxima instancia vamos a estar haciendo el ejercicio 2, ya que vamos a dar las fuerzas básicas de la mecánica, como la fuerza peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento, la fuerza de tensión, la fuerza de empuje y otras fuerzas que vamos a estar analizando en el próximo video, ¿sí? Así que bueno, en principio les voy a pedir a todos los estudiantes que, si se animan para irse practicando, vayan haciendo del repartido 1 de la unidad 1 EJ de ejercicios, vayan haciendo el ejercicio número 1. Bueno, un abrazo y espero verlos pronto. En este momento, en el momento que estoy haciendo este video, estamos todos medianamente en cuarentena por el tema del coronavirus, así que espero que estén todos bien, traten de cumplir con lo que las autoridades están pidiendo y bueno, espero que puedan trabajar desde casa y poder ver este video y poder hacer los ejercicios para poder encarar las clases de física a pesar de todo. Bueno, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Hasta ahora.